A continuación vamos a tener la participación historiador, analista político y escritor costarricense, don Vladimir de la Cruz Lemos, reconocido por su amplia trayectoria en el estudio de la historia social, política y del movimiento sindical en Costa Rica. Ha sido profesor universitario, investigador y conferencista, destacándose por su aporte al análisis crítico de la realidad nacional y la formación de conciencia histórica y colectiva. Además, ha publicado diversos libros y artículos sobre democracia, derechos laborales, movimientos sociales y pensamiento político. En esta ocasión compartirá la charla Cultura Sindical y Formación de Conciencia Colectiva. Muchísimas gracias, don Vladimir, nuevamente, y un placer verlo. Estamos atentos y atentas para recibir todo ese bagaje de información y de conocimiento, así como experiencia que usted tiene. Bienvenido. Muy buenos días, doctora y doctores, doctora Lorena, por la invitación para participar aquí. Por supuesto, con mucho gusto lo hago, como he colaborado en otras ocasiones. Me parece muy importante, en primer lugar, el impulso que se le da a la formación y capacitación sindical. No es suficiente tener un sindicato, sino se prepara también a los sindicalizados en la conciencia de estar sindicalizados y en la importancia de estar sindicalizados, ¿verdad? Porque eso es lo más significativo y lo más importante. Nosotros en Costa Rica, permítanme hacer una brevísima reseña en ese sentido, tenemos organización de trabajadores desde el siglo XIX y esto es importante. Dominó en el siglo XIX lo que fueron las organizaciones llamadas mutualistas, que eran organizaciones que eran de socorros mutuos, de mutuo auxilio o de apoyo que se daban los trabajadores, mediante las cuales podían o se organizaban y alrededor de ellas hacían también una colaboración económica para sostenerlas, voluntarias, no era obligatorio, de manera que tampoco todo el mundo podía meterse ahí, pero eran esas sociedades para darse ayuda mutua frente a situaciones de enfermedad, incapacidad, muerte, que le daban una ayuda económica a la viuda del ahorro que se iba haciendo voluntariamente en ese sentido, porque no había caja costarricense del Seguro Social, no habían seguros sociales, no había nadie que se interesara por las situaciones de esta naturaleza de los trabajadores. Si un trabajador se incapacitaba, pues no le pagaban. Entonces había esa ayuda solidaria de los trabajadores. En esas sociedades mutualistas de socorros mutuos y de mutua auxilio podían participar trabajadores, patronos también que colaboraban de esa forma, estudiantes y eran organizaciones de mujeres y de hombres que también podían participar. Una abuela mía, por ejemplo, participó de una sociedad mutualista. Eh, a finales del siglo XIX, la sociedad costarricense empezó ya a distinguirse en clases sociales. Cuando digo distinguirse es que empezaban a tomar conciencia de su existencia, ¿verdad? Entonces aparecieron ya intereses donde en lugar de la sociedad mutualista aparecieron las sociedades de trabajadores, las sociedades de obreros y las sociedades de artesanos, específicamente solo de artesanos, de trabajadores y de obreros. Ahí ya no podían entrar los patronos. Eso significaba que empezaba a surgir una conciencia de clase trabajadora. Y así se reconocían ellos en ese final de siglo. Todavía hasta 1886 no habían aparecido los partidos políticos en Costa Rica como los conocemos ahora. Eso no quiere decir que no había actividad política, había elecciones, había elección de presidentes, de diputados, de regidores, de todo, pero sin partidos políticos. A partir de ese final del siglo aparecen los partidos políticos y aparece, digamos, lo que se llamaba el movimiento liberal, que era toda aquella identificación de personas que se sentían partidarios del liberalismo político y el liberalismo económico. Y en ese sentido,
la gente que se sentía miembro o simpatizante de esas ideas liberales también se decía miembro del Partido Liberal, que todavía no existía en el país. Y frente a eso empezaron a surgir también ideas de partido obrero, de la gente que se identificaba con los sectores populares. Y así, uno de los personajes más distinguidos del siglo XIX, que fue el último rector de la Universidad de Santo Tomás, Félix Arcadio Montero, que después fue asesinado por sus ideas liberales y sus características populistas, organizó un primer partido, intentó organizar un partido de obreros artesanos en esa dimensión. Y ya cuando surgieron los partidos políticos, después de 1890, fundó el Partido Independiente Demócrata, que llamó a organizarse a los chaquetas, a los descamisados y a los descalzos. Fíjense en las características sociales de la gente que llamaba a organizarse contra el Olimpo, contra los que están arriba, los dioses que están arriba, los políticos que estaban siempre arriba, y contra los levitas, que era el traje ese del frac o del smoking que se usaba para ciertas veladas oficiales en aquella época. Ya empezaba a distinguirse esa sociedad de artesanos, esa sociedad costarricense en en una doble dimensión, la sociedad de los trabajadores y la sociedad de los patronos, digámoslo así. Las transformaciones económicas de Costa Rica a finales del siglo XIX, entre 1890 y 1912, impulsaron un desarrollo capitalista agrario importante en el país, donde aparecieron empresas ya de carácter industrial, textileras, jabonerías, cervecerías, licoreras, en fin, una parte industrial importante. Teníamos ya electricidad desde 1884. La ciudad de San José había sido levemente iluminada con unos cuantos farolillos, que se convirtió en la tercera ciudad iluminada del mundo después de París y Nueva York. En 1896 la electricidad estaba llegando a Alajuela, Heredia y Cartago, y ahí en adelante empieza ya un proceso dinámico con una electricidad que en 1948 no alcanzaba ni el 10% del territorio nacional, pero ya era un avance muy significativo. Y en ese sentido se produce también un cambio en la organización empresarial de la época. Los pequeños talleres artesanales empiezan a surgir como pequeñas y medianas industrias, eh, como esas que les mencioné, textileras y esas otras, y eso transforma la naturaleza de las sociedades mutualistas y empiezan a surgir entre 1900 y 1902 los sindicatos tal y como ahora los conocemos. Es decir, tenemos 125 años de tener sindicatos en Costa Rica y ligas de obreros, que eran otras formas de organización sindical. En ese periodo todavía las luchas sindicales se daban luchas sindicales en la construcción del ferrocarril, desde 1884 hasta 1890 hubo luchas importantes en la construcción del ferrocarril al Atlántico, ahí fueron las más impactantes quizás del país, porque ahí participaron italianos que hicieron una huelga gigante, chinos que protestaban por las condiciones del trabajo, negros que protestaban por las condiciones del trabajo. Sin embargo, huelgas anteriores las hubo desde 1800, 70 por ahí, cuando se dieron las primeras huelgas en el sector público, que fue en el área de los telégrafos. Se habían desarrollado los telégrafos privados, los adquirió el Estado por una situación de huracanes y eso, se cayeron los tendidos telegráficos, no les quisieron pagar a los telegrafistas, entonces hicieron una huelga. No tenían culpa de no trabajar. Bueno, esa es la primera huelga que conocemos a mediados del siglo pasado. De ahí en adelante hay un proceso huelguístico a finales del siglo XIX. En esa transformación económica del país también tenemos protestas de maestros y huelgas de maestros y una gran cantidad de pequeñas huelguitas en el Golfo de Nicoya, en Punta Arenas y en esos sectores que ya empezaban a manifestarse. ¿Por qué? Porque también teníamos una prensa nacional diaria de todos los días, desde 1886, que iban reflejando las luchas de los trabajadores en Europa y de los obreros en otras partes del mundo, entre ellas la lucha por la jornada de 8 horas de trabajo que empieza a producirse en los 80 de manera muy dinámica y muy importante y muy impactante en Europa como en los Estados Unidos. Todas las huelgas de 1886 que conducen a la jornada de 8 horas de trabajo en la ciudad de Chicago y en los Estados Unidos se sigue día a día en Costa Rica.
de la información, de cómo hacían huelgas, quiénes participaban en huelgas, hasta cómo descarrilaban trenes los huelguistas. Todo eso se explicaba en Costa Rica en los periódicos. Hoy no se podría hacer una explicación de esa porque lo meten a cualquiera a la cárcel, pero en esa época la lucha divulgaba esas formas de situación. Y se estableció la jornada de 8 horas de trabajo en el mundo a partir de las huelgas de Chicago en 1888 en Estados Unidos, 86, perdón, en el 88 se vuelve a activar la lucha por la jornada de las 8 horas para quienes no la habían adquirido en 1890. Ese movimiento adquiere características internacionales y se declara a partir del 1 de mayo de 1890 la lucha internacional de los trabajadores para que cada 1 de mayo en manifestaciones salieran a luchar por la jornada de trabajo, pero hicieran un balance de las luchas realizadas en el año transcurrido e hicieran una plataforma de lucha para el año venidero. El día feriado del 1 de mayo no obedece en Costa Rica al Día Internacional de los Trabajadores. El día feriado del 1 de mayo en Costa Rica obedece a la rendición de William Walker el 1 de mayo de 1857. El presidente Juan Rafael Mora Porras declaró que a partir de 1858 en adelante debía celebrarse en todo el territorio nacional feriado la celebración de la rendición de Walker. Esto para entender ese significado, porque después calza, se mete el 1 de mayo como Día Internacional calza, ahí, pero opaca, digamos, la rendición de William Walker en la celebración, pero no por la celebración del 1 de mayo, sino porque también la oligarquía costarricense no le interesa celebrar la rendición de William Walker. Esa era, muchos de esos oligarcas hubieran preferido que nunca se hubiera rendido y que hubiera triunfado. Entonces, en ese sentido, opacan la rendición de William Walker. Pero ahí tenemos eso. Los sindicatos eran independientes entre sí, digámoslo así, florecían, iban naciendo y desarrollándose unos a otros. Sus luchas eran independientes y separadas también, hasta que allá por 1901 a 1903 se produjeron huelgas panaderas. Había influencia de migrantes panaderos españoles en Costa Rica. Habían llegado más de 5.500 españoles en la última década del siglo XIX, muchos de ellos organizados sindicalmente por las experiencias de España, y el grupo Los Panaderos era muy importante y desarrollaron huelgas que consistieron en una huelga en una panadería e inmediatamente entraban en solidaridad todas las demás panaderías. Esas fueron huelgas muy importantes, las huelgas de los panaderos. Eso produjo también reacciones del gobierno, expulsó del país a los panaderos de origen español, los sacaron del país, a Juan Vera y a otros, los echaron del país, pero estaban dando una eh, manifestación muy importante de educación obrera y de formación obrera en la lucha social, de unirse, de solidariamente, de desarrollar luchas solidarias frente a una huelga. Entonces, de panaderos inmediatamente entraban en huelga todos los sectores de panaderías. Y eso era muy importante. Y empezaron entonces ya a crearse esos sentimientos de mayor fortaleza, porque no era lo mismo que pelear a una sola panadería cuando se unían todas las demás para obtener, digamos, las reivindicaciones que querían. Y eso condujo a que se creara la primera Federación de Trabajadores en 1905, que fue la unión de varios sindicatos. Y entonces empezaron a aparecer sindicatos independientes, sí, y sindicatos que se creaban o se organizaban alrededor de la federación, lo cual les daba muchísimo más fortaleza a todos los sindicatos. Y de 1905 hasta 1913, esos sindicatos permanecieron en independientes unos y federados otros, y se fueron creando las federaciones de provincias. Por aquella época, por aquella época, un grupo de intelectuales muy importante en el país, que eran, digamos, liberales que de una u otra manera cuestionaban al movimiento liberal de la época y a los grupos oligárquicos de la época, que eran Omar Dengo, García Monge, Joaquín García Monge, Carmen Lira, José María Celedón Brenes, el autor de la letra del himno nacional, los científicos Jiménez Rojas y otros, constituyeron un grupo de estudio y de proyección social y cultural que se llamó el Grupo Centro de Estudios Sociales Germinal.
Germinal, el nombre venía, digamos, motivado por la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa Napoleón se le ocurrió cambiar los meses, los nombres de los meses, y entonces puso nombres distintos, y los meses de Pradial y Germinal coincidían con la primavera, y allá por 1792-93 hubo huelgas en Francia, obreras que trataban de imponerle a la Revolución Francesa un derrotero, un cauce más popular. Y aunque fueron reprimidas y todo eso, exaltaron, digamos, el papel de la clase obrera en Francia, que había jugado un papel muy importante también en la Revolución Francesa, y hizo surgir esa idea de germinal en asociación a las luchas que se daban en los meses de germinal en Francia. Y entonces empezaron a surgir sociedades germinal, grupos germinal, revistas germinal, periódicos germinal, de todo. Y aquí el grupo de intelectuales nuestro creó el Centro de Estudios Sociales Germinal, que tuvo una, una, una preocupación muy importante, y esto tiene que ver con lo que ustedes están haciendo ahora, que es educar y formar a los trabajadores, darles conciencia de clase trabajadora. Y en ese sentido impulsaron cursos de educación, tenían doble componente, les daban un curso de economía política y un curso de sociología política. El curso de economía política era un curso, o eran charlas, cursos o charlas les daban, abiertas al público. A veces hacían conferencias en el auditorio, que es gigantesco, del edificio metálico de la escuela que está ahí en el Parque Morazán. Ahí daban cursos sobre economía política, que significaba un estudio de la realidad económica social del país. Fíjense que es importante esto. Y era un curso orientado a demostrar cómo la sociedad costarricense era una sociedad capitalista y cómo funcionaba esa economía capitalista, cómo surgían ahí trabajadores y patronos, y cómo patronos explotaban a los trabajadores en el proceso de la producción. Esa era la clave del curso de economía. Incluso usaron un folleto muy interesante. Yo llegué a tener uno y se me ha perdido en mis papeles, que era un folletillo que usaban de cómo explotaban a los trabajadores en las zonas agrícolas del café de Colombia. Y entonces explicaba cuántas jornadas por hora, por ejemplo, en una de las escenas explican cómo se usaba un machete, ahí se usan varios tipos de machetes, pero se usaba el machete más pesado, por ejemplo, cuánto pesaba y cuántas veces se movía con un brazo al día, ¿verdad? Y cómo ese movimiento producía efectos físicos en los trabajadores con el tiempo de trabajo. Esto era muy interesante porque después Charles Chaplin, cuando hizo la película aquella, Los tiempos modernos, hace lo mismo explicando el trabajador en la fábrica como un tipo que solo está socando tuercas y tuercas y solo eso hacía, y entonces se le hace un hábito mover la mano como si estuviera socando tuercas, y salía por la calle también moviendo la mano y todas esas cosas, que era la forma crítica en que Charles Chaplin, digamos, evidenciaba el desarrollo industrial de principios de este siglo, del siglo pasado. Entonces, eso era explicado desde el punto de vista de la economía, y desde el punto de vista de la sociología política que les daban un curso para enseñarles cómo organizarse contra esa explotación. Y la forma de cómo organizarse, ellos no la condujeron al partido político que ya existían, sino a los sindicatos. Entonces, ¿para qué? Porque existían ya las federaciones, faltaba una organización superior que era la confederación, una unidad de sindicatos y de federaciones más amplias. Y así se fundó la primera Confederación General de Trabajadores de Costa Rica en 1913, que es también una de las organizaciones que convoca desde 1913, junto con el Centro de Estudios Sociales Germinal, a la organización del primer 1 de mayo en Costa Rica como Día Internacional de los Trabajadores. Y desde esa época hasta hoy, el 1 de mayo se ha celebrado, exceptuando a unas 6, 8 veces, por distintas razones no se celebró en las calles, pero en general hemos tenido una tradición de eso. Y a partir de allí, algo importante es que la organización sindical fue única y unitaria. Fíjense en lo que estamos hablando. Una sola organización sindical nacional para todo el país. La Confederación General de Trabajadores desde 1913 hasta 1923 fue única en el país.
En el 23 se disolvió para darle apoyo al reciente partido reformista de Jorge Bolio que estaba surgiendo en aquellos años, también un líder social cristiano muy importante que había empezado sus actividades social cristianas como sacerdote y sus preocupaciones sociales desde 1901, junto con otros personajes importantes, entre ellos el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, que habían constituido un centro de estudios social cristianos y que impulsaban esa filosofía social cristiana en el país, de la cual ya tenían como un sustento la encíclica Rerum Novarum de 1891, que había repercutido en Costa Rica con el obispo Bernardo Augusto Til, que la divulgó en Costa Rica con un documento que se llama la Carta Pastoral número 30 del obispo Til sobre el justo salario, el derecho de huelga y desposeídos de bienes de fortuna. En fin, era un título largo que le puso al documento que él elaboró, donde defendía la organización sindical, el derecho de huelga y la necesidad de justos salarios. Eso lo enfrentó incluso al obispo, al presidente Joaquín Rodríguez, que dijo que la iglesia no tenía que meterse en esas carajadas y que economía, para eso estaba el Estado y los curas no tenían tampoco que opinar sobre justos salarios ni nada de eso. En política, la iglesia impulsó el Partido Unión Católica y lo prohibieron en 1898 porque no se podía participar en asuntos electorales ni políticos, aduciendo o llamando a la gente motivada por cuestiones de carácter religioso o espirituales. Eso es muy importante. Esa prohibición contra el Partido Católico todavía existe. Eh, no hay ninguna restricción para partidos cristianos como existen ahora, pero los católicos no han, tampoco impulsan un partido de católicos, pero de pronto ahora no habría ninguna restricción para que se organizara un partido católico como existe en España y en otros partidos, en otros países. Aquí se desarrollaron partidos cristianos que les dieron campo, había cuenta de la prohibición de los católicos, los otros empezaron a meterse por ahí desde 1970 y pico que empezaron a surgir estos partidos. Entonces, ahí tenemos, digamos, una presencia por la cual el padre Borio, que además había participado en la lucha contra la intervención imperialista de los Estados Unidos en Nicaragua en la década del 10, que se prolongó hasta 1924, que dio origen al Movimiento Popular de Liberación de Nicaragua de Benjamín Celedón, y en 1924 al 27, saliendo los gringos de Nicaragua, ahí se desarrollan otras situaciones y vuelven a intervenir en el 27 hasta el 34, que produce el levantamiento de Augusto César Sandino, alrededor del cual también se produjeron una gran cantidad de movimientos sociales y políticos de solidaridad, donde se distinguió, entre otros, el doctor Julio César Ovares, médico importante, eh, el doctor Aniceto Montero, que es uno de los hombres más importantes en esa etapa de los años 10 y 20, había sido formado en Europa con Clorito Picado y con un doctor Sáenz también, que costarricense, pero el doctor Sáenz se fue a Panamá a trabajar y allá organizó sindicatos. Aniceto Montero, que era el médico de aquí, que fue director del Leprosario Nacional, organizó movimientos políticos de tipo socialista. Y en mi opinión, los antecedentes más importantes del Partido Comunista de Costa Rica, incluso ligado él, muy vinculado a la Revolución Rusa, a Lenin, a la Asociación Internacional de Trabajadores, que se llamaba la Segunda Internacional, que había sido fundada por Carlos Marx. Y cuando murió Lenin, incluso en el año 24, él organizó desfiles obreros aquí de duelo por Lenin. Es muy interesante eso, el médico este. Y ahí juega él un papel muy significativo, muy importante. Vivió casi hasta los años 60, siempre muy inquieto políticamente. No militó en el Partido Comunista, pero era muy inquieto en ese tanto. Y fueron los que impulsaron esas organizaciones. Y menciono esto para señalar que alrededor de los orígenes del movimiento sindical y de las luchas sindicales en el Costa Rica hubo médicos importantes, unos de orientación social cristiana, otros socialistas, etcétera, pero los empezaron a ver desde aquella época de finales del siglo XIX, principios del XX y en los primeros años de los XX. Eh, Ahí ya con el Partido Reformista se disolvió la Confederación General de Trabajadores, apareció una nueva organización sindical nacional, Confederación Nacional de Trabajadores,
y esa duró hasta 1928. En el 28 se creó otra que se llamó Unión General de Trabajadores, sustituyendo a la anterior, y esa Unión General de Trabajadores se proyecta hasta el año 38 y es la base social, ahí sí, del nacimiento del Partido Comunista en 1931. Pero el año 28 al 34 fue muy agitado en Costa Rica por el impacto de la crisis mundial económica del crack y todo eso. Y aquí se produjeron desocupados enormes, casi un 14% de desocupación nacional, que era más impactante que ahora, porque en aquella época la mujer tenía poca inserción en la economía, entonces cuando quedaba desocupada una persona, quedaba desocupada la familia, e incluso se llegaron a desarrollar sindicatos de desocupados. Esto es interesante porque pasaban todo el día manifestándose en las calles. Y eran manifestaciones a veces muy, muy violentas las que hacían ellos. Y a partir de allí, con el desarrollo del el Partido Comunista, que tiene por base esa otra organización sindical, dirige ese movimiento sindical. En el año 38, el desarrollo creciente del Partido Comunista y de las luchas agrarias que impulsan en la zona norte del Valle Central conduce a que disuelvan la Unión General de Trabajadores, crean una Unión Nacional Campesina y un comité sindical de enlace entre el año 38 y el año 42, que dirigen las luchas sindicales agrarias y sindicales urbanas del país, que ya eran intensas, y en el año 42 vuelven a unir esas dos organizaciones en la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, que es la que va a participar en el proceso de las garantías sociales en 1943, al mismo tiempo que la Iglesia en ese momento está impulsando una nueva organización sindical, la Rerum Novarum. Y a partir de allí, el movimiento sindical en Costa Rica ya se desenvuelve hasta hoy, con dos centrales sindicales en la década del 40. La guerra civil del 48 proscribe a la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, mantiene la Rerum Novarum, pero hace surgir desde la clandestinidad sindicatos independientes, y en el año 51 al 53 se vuelve a reorganizar una Confederación General de Trabajadores dirigida por los comunistas. Está la central sindical de la Rerum Novarum, que la dirigía la Iglesia, pero que también se la apropió en ese momento el movimiento socialdemócrata que estaba surgiendo desde la Revolución del 48 y después en el 51 con el Partido Liberación Nacional, que a su vez se había dividido esa Rerum Novarum y dio origen a que allá aparecieran los sindicatos que van a dar origen también a las federaciones cristianas y a la Confederación General de Trabajadores también de tipo cristiano, que se desarrollan ya hacia 1958, donde ya aparecían tres tendencias socialistas o comunistas, socialdemócratas y socialcristianos organizando sindicatos. Y esa es la experiencia que tenemos después del 58 hasta nuestros días, donde eso tuvo mucho peso, especialmente hasta 1990. Y hasta 1990, con la crisis mundial del socialismo, la desintegración de la URSS y todo eso, cayeron todos los partidos comunistas, se debilitaron enormemente y se debilitaron también las organizaciones que ellos impulsaron. Y desapareció, porque desapareció la Guerra Fría en ese sentido, la pugna que había de luchar de sindicatos socialdemócratas con otros sindicatos socialistas o comunistas o lo que fuera, y ya se desarrollaron de manera más independiente, que es la experiencia sindical que tenemos desde 1990 hasta ahora, donde los sindicatos actuales no tienen una guía, para decirlo de esa forma, política de algún partido político, no importa cuál sea, pero ya son más independientes en ese sentido, que es la experiencia sindical. En ese tanto, teníamos experiencias de desarrollo de partidos obreros desde 1886, en el año 1893 el Partido Independiente Demócrata, en la última década del siglo XIX incluso hubo diputados obreros, hubo cuatro, después hubo partidos que participaron en obreros que participaron en las elecciones de 1913, un partido obrero en Grecia, en Limón y en San José, donde habían centros urbanos muy importantes. Después vino el Partido Socialista de Aniceto Montero, después llegó el Partido Comunista fundado por Manuel Mora. En las elecciones del 30 había participado un partido Alianza Popular de tipo socialista,
que impulsó las candidaturas de Joaquín García Monge, el que había fundado el Centro Germinal, y de Otilio Ulate, ¿ah? Que fueron candidatos a diputados en las elecciones de medio periodo de 1930. El partido ese, Alianza Socialista, no nombró diputados. Otilio Ulate se había separado en pleno proceso electoral y se había ido a inscribir por un partido de Alajuela y salió diputado por el partido de Alajuela. Así fue como sucedió y eso se desarrolló en medio de ese embate. La década del 30 y 40 fueron las décadas de las guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial, muy importantes en el impacto que tuvieron internacional y nacional. Lo mismo la Primera Guerra Mundial en su impacto y las consecuencias de eso. De eso no voy a hablar, eso sería una charla aparte totalmente muy compleja. Pero entendamos que todo eso presiona sobre las clases trabajadoras, sobre las condiciones de trabajo, sobre las condiciones de seguridad y higiene ocupacional, sobre los salarios, sobre todo esto. Alrededor de la jornada de trabajo, lo más importante es que el 1 de mayo de 1913, que empieza a celebrarse aquí, conduce a organizar desde esa época la lucha por la jornada de trabajo. Y se logra en 1918 en algunos gremios ebanistas y eso, ya en 1920, en el sector público, en el Ministerio de Obras Públicas, se produce una huelga en febrero que conduce a que el gobierno establezca un decreto que reconoce la jornada de 8 horas de trabajo, el derecho de huelga y aumentos de salarios. Y esa lucha se generaliza durante todo el año 20 y en diciembre del 20 se establece la ley de la jornada de 8 horas de trabajo en Costa Rica, que tiene hoy rango constitucional desde 1943 y después en 1949 tiene rango constitucional de manera que no puede ser modificada si no se modifica la constitución. Y la ley de la jornada de 8 horas de trabajo permite trabajar 4 horas adicionales hasta 12 horas, siempre y cuando se pague una jornada extra equivalente a un 50% más del valor de lo que vale una hora ordinaria. Es decir, si una hora de trabajo vale 100 colones, la jornada extra debe valer 150. Esa es la ley que está vigente. En este momento, y desde hace 4 o 6 años, se quiere alterar ese proceso, estableciendo jornadas de 12 horas con un salario único que es más reducido, obviamente, que el salario base de las 8 horas y que el salario de reconocido del pago de la jornada extra. Es decir, ahí habría una disminución del salario real de los trabajadores. Y esto afecta también el impacto del aguinaldo y de la pensión futura. ¿Por qué? Porque en los aguinaldos que se reconocen como un pago adicional de un mes que se logra en Costa Rica en 1958, ese pago se origina primero porque el año tiene 50 y 12 meses, pero tiene, sí, serían 12, 48 semanas. Pero el año en sí mismo tiene 365 días, que da un sobrante de los 30 días por los años, por los meses de 28 días, de 30 días y eso. Entonces, ese acumulado se reconoce como un mes que no se paga, que está pagado en el mes ordinario y por eso el aguinaldo se recibe como un salario completo sin deducciones porque ya están deducidas en los 12 meses que se han pagado. Y cualquier extra que se pague en el mes de trabajo y repercute igualmente en proporción al aguinaldo. De manera que el aguinaldo siempre va a tener un reconocimiento de pagos de hora extra. Cuando estamos hablando de la jornada de 12 horas, se va eso. Ya no hay el pago extra. En el aguinaldo se reduce el aguinaldo y en los años acumulados también para la pensión, igualmente se rebaja cualquier reconocimiento de salarios. Ese es el efecto negativo que tiene la jornada de 12 horas inmediata que se quiere aprobar ahora. No solo porque aumenta la jornada, la intensifica, sino porque reduce el salario real efectivo de los trabajadores en el mes a mes, en el aguinaldo y en la pensión futura. Y piensen nada más que para la pensión futura no afecta a los que ya están en el régimen laboral actual, pero en este momento el actual gobierno, el de Laura Fernández y el de Rodrigo Chávez, que están ahí metidos juntos, quieren bajar el porcentual de la pensión no a un 60% del salario que se recibe, sino a un 40%.
Esa es la propuesta que están haciendo. Y aumentar además el número de cuotas para pensionarse. Entonces, si los trabajadores no se ponen atentos a esto y no dan las luchas adecuadas para defender su salario, van a tener un salario disminuido, una pensión disminuida, un aguinaldo disminuido y la pensión se les va a venir al 40%. No importa cuánto ganen, les van a poner siempre un 40% porque les van a poner techo también a las pensiones. No hay pensiones de lujo, hay pensiones que están relacionadas con los ingresos salariales. Si un si un profesional en el campo de la salud gana muy bien, de ahí en proporción a eso va a tener su, su pensión. No es lo mismo, digamos, un profesional en salud que un peón o que un jornalero o que un trabajador de calle o que un barrendero. Y ahí tienen salarios inferiores por muchas razones. Y entonces las proporciones son de esa naturaleza. Pero ahí entendamos que si el sector profesional no se preocupa de eso también, y tienen que superar la idea de las llamadas pensiones de lujo, porque todos en Costa Rica, de alguna manera, todos los profesionales tendrían proporcionalmente su pensión de lujo. En la Caja Costarricense Social, en las pensiones de la Caja, tienen un tope de ley ya establecido desde hace muchos años que no superan los 2 millones. Esa es la pensión de lujo de la Caja. En el sector magisterial estaba abierta. Bueno, y sigue abierta en proporción a los salarios que se tengan. Y sin embargo las han rebajado metiendo leyes que establecen una deducción hasta casi el 60% del 55% del monto total de las pensiones. Entonces las pensiones magisteriales altas se redujeron en un 55% por esa misma razón, pero no pueden ya bajarlas más porque la ley no lo permite, pero están tratando de modificar la ley para establecer los montos de pensión en un 40% del salario real que se recibía. Entonces, esto es importante que ustedes como sector profesional que reúne profesionales de buenos salarios debe preocuparse, porque la defensa de esas pensiones son las defensas de ustedes, las defensas de las pensiones de ustedes son las defensas del resto de los trabajadores. Esto hay que entenderlo en esa forma. Cuando se defienden pensiones, se defienden las pensiones de todas las personas, no solo las de que tienen ingresos más altos, sino que al tener esas pensiones, esos ingresos, se pueden defender las otras. Si no se defienden esas, lo que hay es una presión para abajo. Entonces van bajando y bajando y bajando como se está tratando de hacer. Entonces, así han surgido parte de esas luchas. En el sector salud, cuando se creó la Caja Costarricense del Seguro Social en los años 40, en el 45-46 hubo huelgas médicas contra la Caja. Por eso no voy a hablar, nada más las menciono, porque se movieron ahí los intereses de la medicina privada en aquella época, eh, que tampoco era muy desarrollada, pero la Caja tampoco, y se movieron para evitar, digamos, la seguridad social. Gracias a la seguridad social hoy tenemos una Costa Rica diferente gracias a lo que se produce en la década del 40, la Caja Costarricense, las reformas sociales, después las reformas de 1948-49, el ICE y otras cosas. Hoy tenemos un disfrute de salud extraordinario. La expectativa de vida en 1900, la expectativa de vida en 1800 era de 30 años. En 1900 era de 35 años. Cuando se fundó la caja andaba en el orden de los 42, 43 años. Hoy andamos en expectativas de vida de 82 años las mujeres y 78 los hombres. Y en términos reales es mayor, porque esa expectativa contempla, digamos, el número de muertos juveniles que se producen por accidentes automovilísticos, por las bandas y luchas que hay ahora, por un montón de cosas, y eso entonces disminuye los porcentuales, pero puede ser más alto todavía. Entonces, eso es importante tenerlo ahí en el aval, porque ustedes son un sindicato que tienen un significado muy importante dentro de la organización hospitalaria del país y que juega con todos estos valores. Entonces, cuando hablábamos del centro germinal, ahí fue que yo hice todo este paréntesis, el centro germinal explicaba todas estas cosas, cómo explotaban a los trabajadores, cómo había que organizarse para eso, y enseñaban la organización sindical, no la partidaria. El partido político no lo desarrollaron ellos, eso se desarrollaron después.
Entonces los sindicatos tenían una función importante de educar a los trabajadores y los primeros núcleos de educación sindical fueron en esa dirección de educar a los trabajadores en cómo son explotados, en cómo funciona el régimen de trabajo y cómo los trabajadores tienen que prepararse y organizarse contra las formas de explotación que sufren en el sistema de trabajo, que no son solo las económicas, las laborales, son las ambientales, todo eso. Por eso es que después se desarrolla a finales del siglo pasado todo el campo de la seguridad y higiene ocupacional, que fue muy importante porque surge como una modalidad de luchas, incluso en las instalaciones no solo hospitalarias, sino de todo tipo. Entonces, eso es un elemento clave e importante para entender eso, la formación sindical. Entonces, las organizaciones sindicales, ya como federaciones y confederaciones, empezaron a preocuparse de educar a sus afiliados en varias cosas como parte de esa educación o formación sindical, que es un poco lo que a ustedes los preocupa y en lo que están ustedes en capacitación y formación sindical, que es en la historia del movimiento sindical, porque esto es importante verlo así, porque muchas veces en la lucha sindical los empresarios y los gobiernos en su antisindicalismo presentan las luchas sindicales como de lo inmediato, como que ahí está ese sindicato haciendo loco y no entienden que hay una lucha sindical anterior, no cortan la historia, la historia del sindicato, cortan la historia de las luchas de los trabajadores y entonces hacen presentar las luchas sindicales como luchas de momento oportunistas, innecesarias y permite atacar directamente a los dirigentes sindicales y a los sindicatos como organizaciones. Entonces, conocer la historia del movimiento sindical es muy importante en ese sentido. Y no solo la historia general, sino también la historia particular de los sindicatos, que a veces no se estudia, no se organiza, no se recupera. Una cosa importante es recuperar la historia de Ciprosimeca, por ejemplo, estudiar la historia de Ciprosimeca desde su origen, cómo surgió, quiénes fueron sus principales dirigentes, qué luchas fueron dando propias y qué fueron luchas incorporadas en el conjunto de todo el sector salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, que llegó a tener 45 sindicatos diferentes. Eso da una idea de la complejidad del movimiento sindical en la Caja. Incluso hubo un movimiento de sindicatos de radiólogos, que eran como 8 nada más en aquella época. Y bueno, y era importante. Los radiólogos paralizaban y se paralizaba todo en ese momento. Entonces eran instrumentos de lucha verdaderamente técnicos o que se haga el de anestesistas, y ahí es igual, y ahí no hay anestesistas, no hay operaciones. Y entonces son sindicatos claves en un momento determinado. Entonces, pero permite a los patronos y al gobierno atacar directamente en eso y han tratado siempre de enfrentar al sector salud con la población. Y hay que entender que las luchas de los profesionales de salud y del sector salud son importantes, no solo para los que trabajan en la salud, sino para la propia institución y para los propios asegurados. Hay que entender que eso se vuelca en beneficio también de la calidad profesional, de la calidad del trabajo, de la calidad institucional sobre el beneficio que pueden recibir los asegurados. Y esa parte a veces se desconecta de las luchas sindicales. Cuando hay una lucha sindical en el sector salud, pocas veces los sindicatos comunican su lucha con los asegurados, con la gente que está en filas, con la gente que está en camas, con las familias que llegan a ver a los enfermos, este tipo de cosas. Y es importante hacerles ver que esa lucha de ellos es también lucha por ellos, por los que están adentro. Y yo creo que, y por los que están afuera también, y por las luchas que tienen que dar los de afuera también por sus propias cuestiones. Yo creo que esta es la parte medular e importante. Entonces, ahí se fueron desarrollando las luchas. UNDECA desde el año 58, creo que es el de los sindicatos más grandes que hay. En aquella época surgió la ANEP en el 58, surgieron los sindicatos bancarios, surgieron una gran cantidad de sindicatos, algunos bajo un contexto muy particular y especial, que fue que había un auge de sindicatos surgidos por impulso de la izquierda desde la clandestinidad del Partido Comunista en la década del 50, y entonces el gobierno de Liberación Nacional en ese periodo, recién fundado Liberación, empezaba a fundar sindicatos para neutralizar, digamos, la acción sindical
de los comunistas, tanto en las zonas bananeras, como eran el núcleo más fuerte de los sindicatos de izquierda, como en los sectores internos. Y entonces se desarrollaron los sindicatos bancarios, los sindicatos de asociación de empleados públicos, surgió la UNDECA, surgieron otros sindicatos bajo esa mano oculta, digámoslo, de aquellos años donde Liberación trataba de desarrollar eso. Y otros grupos también. Entonces ahí se fueron formando esos grupos sindicales muy importantes que fueron como los bastiones de los años 50 en adelante, que llegaron a constituir grandes centrales sindicales. Entonces, esa lucha, a medida que la caja costarricense se fue ampliando y se fue fortaleciendo más allá del Valle Central, también fue llevando la organización sindical a esos otros centros hospitalarios y a esas otras regiones. Y también entonces hoy tenemos la regionalización de los sindicatos de como Ciprosimeca o esos que tienen sus organizaciones regionales o sindicales en las otras instancias que salen de San José, para decirlo de esa forma. Y eso es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque son luchas igual, pero cuando hay luchas sindicales, en el plano nacional de una organización sindical, pongamos un ejemplo de Ciprosimeca, si lo hubiera, esa lucha tiene que reproducirse en las comunidades donde Ciprosimeca tiene organización, en todo el sistema hospitalario nacional, en los EBAIS por todo el país si fuera el caso. Entonces, ahí llevar la opinión de Ciprosimeca y de las luchas del sector salud a esos sectores en todo el país, porque es una forma también de educar al resto de los trabajadores. No hay que desvincularse. La lucha de los médicos y de los profesionales en ciencias de la salud no es una lucha separada del resto de la lucha. Son luchas unitarias, solidarias en sí mismas. Aunque no se esté pensando en eso, por su propia naturaleza lo son. Y eso es lo más importante. Y aquí en la lucha sindical siempre hay que partir de dos cosas, en que puede haber diversidad de opiniones en torno a un objetivo de lucha, pero debe haber sobre todo una unidad de acción. Diversidad de opiniones sí, pero unidad de acción. No pueden ir los trabajadores desunidos. Me ha tocado ver organizaciones en el magisterio desunidas, las huelgas del 95, 96, ahí frente a la casa presidencial, tres tumbacocas, una a la par de la otra, al frente del edificio de la presidencia, las tres con altoparlantes a todo volumen, con tres dirigentes sindicales hablando cosas distintas. Y eso no se entendía, ¿verdad? Eso es puro surrealismo político, eso no funcionaba, a pesar de que fueron huelgas muy importantes y golpearon el movimiento sindical magisterial en ese sentido por la división que había. Aquí es diversidad de opinión, pero a la hora de actuar tiene que ser una sola unidad de acción. Y en movimiento sindical debe seguir también la política de la gallina, como la llamo yo. La gallina pone un huevo y hace un escandalazo. La tortuga pone 500 huevos y no le dice nada a nadie. El sindicato tiene que cacarear todo lo que hace. Logra algo, lo cacarea, lo divulga, lo hace como una bandera de triunfo y solidaridad para que la gente entienda también la importancia del sindicato en términos de los triunfos, de los beneficios que produce el sindicato. Muchas cosas que hoy tenemos nosotros, jornadas, salarios altos, beneficios sociales, etcétera, son resultado de las luchas sociales de los trabajadores, pero no tenemos conciencia de eso. Entonces, si hay, no tenemos conciencia, y entonces las luchas que vienen, las inmediatas, se ven como separadas de lo anterior. No, no, son continuidad de lo anterior. Hay un continuo, está el continuo del sindicato, está el continuo de los trabajadores que nunca desaparece, está el continuo de los beneficios sociales que están ahí permanentes, los trabajadores. Entonces, eso es lo que hay que estar palanqueando constantemente. Dentro de esto, importante en la formación sindical de un organismo como Ciprosimeca es la historia de la caja, la historia del sistema hospitalario del país, cómo se fue desarrollando, cómo se llegó a la seguridad social, a la universalidad de los seguros, cómo se empezaron a debilitar también esas universalidades, cómo tenemos hoy un montón de gente que no está asegurada, no por culpa de la caja, sino por culpa del sistema político, que permite y tolera que los patronos y los empresarios no aseguren obligatoriamente a la gente, produciéndoles daños enormes en ingresos, en aguinaldos, en pensiones futuras, que mucha de esa gente no tiene un derecho a la pensión porque no les cotizan, no los informan la cotización, etcétera. Y entonces se crea un daño enorme.
y al mismo tiempo se les separa en cierta forma de la propia seguridad social, porque tiene la prioridad. Pero también es la lucha porque se amplíen, digamos, los servicios de salud a todos los asegurados y a sus familias. Por ejemplo, la parte odontológica en una época solo era para el asegurado directo, no era para las familias. Bueno, detalles como esos tienen que irse dando en lucha social más importante. Cuando hoy tenemos una producción de profesionales en ciencias de la salud que pasa de los 1.000 por año en todos los campos, y ahí esas luchas tienen que ser muchísimo más contundentes, más claras, y porque también se ha desarrollado un sistema de salud privada que no deja de ser importante, que complementa mucho la seguridad pública, la salud pública, pero en perjuicio también de la salud pública. ¿Por qué? Porque los intereses de la privatización metidos en la organización de la administración estatal, especialmente después de 1990 para acá, han ido reduciendo las posibilidades de la caja, limitándolas y facilitando el desarrollo de los otros sistemas hospitalarios privados. Y entonces ahí, eso es en perjuicio ahora sí de la población. Nadie puede ir a pagar, o poca gente puede ir a pagar servicios en la medicina privada, pero lo van a hacer, ¿verdad? Y hay servicios de la medicina privada que son impagables. Nuestra seguridad social, dichosamente, tiene un nivel de primer mundo en todas las cirugías, en todas las especialidades, y eso hay que defenderlo. Pero hubo una época en que en la Caja Costarricense del Seguro Social prestaba plata para el sector privado de la medicina para que compraran los famosos escáneres y esas cosas que habían máquinas allá al puro frente de México, y los que estaban en el hospital se deterioraban rápidamente, todo el mundo tenía que ir a la privada y al frente, ¿verdad? Era una cosa que no empataba bien en la filosofía ni en la práctica de lo que se estaba haciendo. Entonces, si vamos a producir más médicos, más profesionales en salud, tienen que darse mejores condiciones y tienen que crearse las plazas adecuadas para eso y las posibilidades de que todos tengan los salarios adecuados y correctos como deben ser pagados los profesionales de ciencias de la salud. Entonces, ahí tenemos defensa de la seguridad social, defensa de los sistemas hospitalarios públicos, por supuesto, y al mismo tiempo hacer que lo que se beneficia el sector de salud pública alcance en el sector de hospitales privados a los médicos que trabajan ahí en los beneficios que tienen los trabajadores de la medicina social. Yo creo que esta es una lucha importante, no son separados, son luchas sociales. No todos los médicos trabajan en el sector privado, pero los médicos del sector privado deben estar amparados también por los beneficios de los que se han logrado por las luchas sindicales del sector público. Esta es una cuestión que debe entenderse. No hay una división, aquí hay una unidad de intereses, y esa unidad de intereses es una de las cosas que tienen que motivarse y trabajarse. En los últimos, en el gobierno anterior, el de Chávez, hubo un ataque constante a dirigentes sindicales y a, digamos, críticos de gobiernos tildándolos de comunistas. Eso es un mito, ya no hay literalmente. El Partido Comunista en Costa Rica se llama Vanguardia Popular, no existe casi. Ha desaparecido, en la práctica electoral no participa. Eso no quiere decir que no hayan partidos con gente progresista o de izquierda, sí, pero el Partido Comunista como tal no está participando en elecciones desde hace más de 20 años. Y tampoco ha elegido diputados desde el año 96. Entonces está fuera del margen y está en un margen muy pequeñito de existencia realmente. Sin embargo, el, ¿cómo se dice? El ogro del comunismo sigue funcionando para el lenguaje político de atacar sindicatos y de asustar a la población. Comunismo como sistema nunca hubo, socialismo como sistema hubo en algunos países y prácticamente se diluyó en la mayoría de los países que existieron hasta 1991. Hoy solo existe la China comunista, la Revolución Cubana, Corea del Norte, Vietnam del Norte y otro país que ahorita se me olvidó. Son 5 países los que tienen el régimen socialista o comunista, llamémoslo así. Pero el resto del mundo no tiene nada que ver con eso. Y esos países
tan lejanos de Costa Rica que tampoco tienen importancia ni significado ni proyección, excepto Cuba, que es una isla que está ahí en el Caribe, que tampoco tiene mayor significado. El gobierno actual de Chávez, al final de su gobierno, rompió prácticamente las relaciones eliminando los embajadores. Hay un consulado y eso no tiene ningún significado, ¿verdad? Entonces, pero sí existe el discurso de los grupos conservadores y de derecha que están surgiendo políticamente en el continente de asustar con el comunismo. Desde Trump para abajo, Trump ha dicho que no quiere una América socialista ni comunista, ni países socialistas ni comunistas, y en ese sentido eliminó a Venezuela, que tampoco era un país comunista, quiere eliminar a Cuba, quiere eliminar a México, quiere eliminar a Colombia, quiere eliminar ¿a quién más? A Lula, es más difícil de eliminarlo, ¿verdad? Uruguay, que son los únicos países progresistas que hay en el continente ahora. El resto son países que se mueven en posiciones políticas conservadoras. Pero el discurso es nada de socialismo, nada de comunismo, etcétera, y eso ha empezado a permear, digamos, a los dirigentes políticos que gobiernan países como el nuestro, que se orientan en esa misma dirección y entonces cualquier acción de los sindicatos es fácilmente acusada de ser comunista y asustar con el comunismo, ¿verdad? La pobreza del continente la acusan a los comunistas y la verdad es que los países del continente solo han sido gobernados por gobiernos capitalistas y por partidos que representan los intereses de los capitalistas locales de cada país. La pobreza de Costa Rica no se le puede echar en culpa a los comunistas ni a los sindicatos, al gobierno y a la organización económica nacional que tenemos que produce pobreza, porque ese es un gran negocio, también producir pobreza. El 80% de los recursos que se destinan para combatir la pobreza se consume internamente de carácter administrativo y en los negocios que se hacen para acabar con la pobreza. De manera que solo un 20% de los recursos que se aprueban para ir a combatir pobreza llegan directamente a los necesitados de que les llegue la pobreza. Bueno, eso es parte de ese proceso. El otro punto son los desafíos que tenemos hoy en las luchas sociales y en el movimiento sindical en términos de los nuevos procesos de organización empresarial que hay, las privatizaciones que se van haciendo en los servicios, como se dice, la sectorización, la privatización de áreas de, de manejo administrativo hospitalario, por ejemplo, guardias, limpiadores de pasillos, todo eso, en muchas instituciones del Estado las están cambiando para dárselas al sector privado, entonces se terceriza en ese sentido parte del trabajo, ¿verdad? En cualquier momento empiezan a tercerizar el sector profesional, de eso tienen que tener ustedes advertencia y cuidado de que agarren un sector de profesión. Voy a ponerlo como ejemplo nada más, que agarren solo a los microbiólogos, mi madre fue microbióloga, microbiólogos o farmacéuticos o odontólogos o lo que sea, y empiecen a organizarlo de una manera que a través de una empresa privada se organizan esos y los organizan y esos son los que los colocan incluso en el servicio público porque los contratan por ahí. Y entonces con eso les limitan más sus derechos sociales, sus derechos sindicales, sus aspiraciones de mejorías salariales, etcétera, ¿verdad? Yo creo que este es el tema importante al cual deben también tenerle ustedes atención. En términos de los congelamientos de salarios también. Están congelados los salarios desde hace 5 años. No crecen, no aumentan, ni siquiera aumentan proporcionalmente más allá del 4% anual o menos del 4% cuando la inflación la califican a veces en el 3% o cosas así, pero eso está congelado totalmente. Y está proyectado el congelamiento para los próximos 5 años. Es decir, estamos hablando de situaciones en que van a continuarse agudizando las condiciones de trabajo, las condiciones de comodidad, de mejoría social de los profesionales y de los trabajadores en general, ¿no? Porque ahí lo que va a haber es un estrecho. Aquí los salarios van en escalera y los precios van en ascensor siempre. Y eso no va a cambiar. Entonces, aquí estas son las luchas importantes, las luchas gremiales, que son como las que se hacen por sindicatos, en el caso de los sindicatos del CIPRO-CIMECA, pues son de un amplio número de sectores profesionales, no son iguales solo a la de los médicos o solo a lo de los sindicatos de auxiliares de enfermería o a las enfermeras o lo que sea, o a los trabajadores que tienen ustedes ahí también en el sector de
de salud, que son los administradores de las instituciones de salud y eso, que hay un sindicato de ese tipo. Bueno, y la cantidad de sindicatos que hay, los asistentes del sector salud, los trabajadores de la salud, los empleados hospitalarios y afines, los auxiliares de odontología, hay un montón de sindicatos ahí enormes, y el SINAE, el de auxiliares de enfermería, todo eso. Entonces, todo eso tiene que entenderse que en cualquier momento puede haber una tendencia a sacarlos de la organización hospitalaria para obligarlos a que se metan en organismos a los cuales se les van a empezar a comprar esos servicios. Y esa es la parte que habría que tener el velo, el cuidado de atender eso. Por eso es importante que en cursos como estos o en capacitación y formación sindical se haga la historia de la caja, la historia del sistema hospitalario, la historia de las profesiones en el campo de las ciencias médicas para entender cómo evoluciona eso y cómo también cada una de esas profesiones ha tenido sus propias y particulares luchas también, propias y específicas y al mismo tiempo colectivas dentro del conjunto de Ciprosimeca, que ha sido muy importante en ese sentido desde hace muchos años que están organizados. Entonces, eso es. Liderazgo en la formación sindical tiene otros objetivos, no solo la parte del estudio de las condiciones de trabajo y la organización contra la explotación social, sino también lo más importante son los objetivos, llamémoslos políticos, que son los de formar a los trabajadores organizados en el sindicato en que tengan una conciencia a favor del sindicato, que tengan conciencia de clase, es lo que se llama conciencia de clase, de sentirse trabajadores con orgullo, o trabajadores de la odontología, trabajadores de la farmacia, trabajadores de la medicina, como algo particular, especial, nada sobrenatural, ni sobre las otras formaciones de trabajadores que hay. Todos los trabajadores somos iguales en el mismo proceso de la producción y todos estamos sometidos a las mismas condiciones y relaciones de trabajo donde trabajamos para otras personas, para otro, para un gobierno, para el Estado o para entidades privadas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así estamos modelados desde la época de la colonia. Los indígenas vivían para ellos, trabajaban para ellos. Llegaron los españoles, los obligaron a trabajar para los españoles, enriquecer a los españoles, las riquezas para los españoles, y así se desarrolló un régimen de trabajo desde la colonia hasta ahora, donde eso se pasó en la independencia. De igual manera, el sistema de trabajo siguió siendo igual. La gente que venía trabajando para los dueños de haciendas, para los hacendados, siguieron siendo lo mismo, siguieron trabajando para otros, y el desarrollo del capitalismo en Costa Rica siguió ejerciendo ese proceso de que la gente se empleaba en empresas de otros para trabajar para otros y enriquecer a otros y recibir a cambio un salario, obviamente. ¿Verdad? Entonces, esa parte es muy importante, la filosofía, esta política de entender que el sindicato es una escuela de formación sindical en el sentido de formación de conciencia sindical, de saberse uno como un trabajador, reconocerse uno como un trabajador que no es diferente a los otros, más allá de la profesión nada más que uno impulsa o tiene, ¿verdad? Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque en esta lucha sindical, que es una lucha de clase, en el buen sentido de la palabra, generalmente el ataque a los sindicatos se hace ver como que no es una lucha de esa naturaleza, sino que es una lucha oportunista de un grupito de gente que quiere sacar algún beneficio. No, es un fenómeno que está en íntima relación con el sistema económico de producción y de organización empresarial que tenemos y de las condiciones de trabajo que elaboramos y que queremos mejorar. Ese es el tema central, medular de eso. Por eso la formación sindical tiene que ver con la conciencia importante que se debe generar para estar en el sindicato, pero también es una conciencia que va no solo a lo individual, sino a lo colectivo, la conciencia colectiva que da el mismo sindicato. El sindicato es una figura de una persona colectiva. Ya no soy solo yo, sino soy yo y mis compañeros, ¿verdad? Y mis compañeros conmigo. Somos todos nosotros. Y eso es lo que nos hace más fuertes. No es lo mismo que un trabajador esté peleando solo a que esté peleando el sindicato, que pueden ser 100 trabajadores juntos con ese trabajador. Esa es la diferencia, la fortaleza. Y esa es la fuerza del sindicato y eso es lo que hay que entender. Entonces, eso es
parte de la lucha de la formación sindical, una conciencia de clase, y detrás de esto va la conciencia de la organización sindical. El sindicato es una organización para defender intereses de los trabajadores, intereses económicos, intereses sociales, intereses de trabajo, obviamente de beneficios laborales, de seguridad y higiene ocupacional, de todo tipo, ¿verdad? Que tienen que ver para que el trabajador pueda tener las mejores condiciones de trabajo. Los sindicatos hoy están protegidos nacional e internacionalmente por leyes y por convenios internacionales. Las huelgas están igualmente comprendidas de esa manera. La Constitución política establece el derecho a la organización sindical, el derecho a la huelga para luchar por beneficios sociales y el derecho a la convención colectiva. Esta es una cosa muy importante. Eh, las convenciones colectivas de trabajo están cuidadas en el ordenamiento jurídico nuestro con una categoría de ley. Lo que se pacta entre trabajadores y empresarios tiene carácter de ley. Es como si lo hubiera aprobado la Asamblea Legislativa. Entonces eso tiene una fuerza enorme. Han debilitado la convención colectiva. Las han venido golpeando, las han venido debilitando, las quieren eliminar para que el trabajador y el patrono pacten directamente y entonces puedan beneficiar más los intereses de los patronos que de los trabajadores. Pero el convenio colectivo es un elemento muy importante. La negociación colectiva es muy importante como un instrumento de lucha sindical porque esa es la palanca más significativa para poder actuar colectivamente en la defensa de los sindicatos y de los trabajadores. Bueno, estos son parte de las cosas que se tienen que desarrollar dentro de la formación sindical, es decir, enseñarle a los trabajadores no solo su conciencia, sino ahora los instrumentos de lucha. El sindicato, lo primero. Segundo, las luchas que pueden darse, huelga, convenio colectivo, paros, qué tipos de paros se pueden dar, etcétera. Desde los paros cortos hasta los paros largos y huelgas, por supuesto que sí. El tortuguismo, que se llama a veces, es parte de una protesta que se ha desarrollado. Son mecanismos que se hacen legítimos, ¿verdad? En la lucha sindical. Hay que entender que los patronos siempre están unidos. Los trabajadores generalmente tratan de tenerlos desunidos. Los patronos operan unidos a nivel de sus cámaras empresariales, unidos de sus cámaras empresariales con los gobiernos y unidos internacionalmente con gobierno a gobierno. Por eso es que existen también las asociaciones internacionales de trabajadores, porque la lucha de un trabajador de un país puede homologarse con la de otro país. Había épocas en que la Fiat, por ejemplo, de Europa, que tenía empresas en distintos países, cuando entraban en huelga los Fiat de Italia, inmediatamente entraban los trabajadores de la Fiat de Francia y hasta de Rusia, entraron en huelga en solidaridad con la Fiat romana. Bueno, ese es el punto. Hay que entender que esto es así, así es como debe funcionar. Pero eso solo se puede obtener cuando hay capacitaciones como estas para que la gente entienda eso. Hoy estamos hablando de cosas muy generales, pero en cualquier momento yo podría colaborar dándoles cosas más específicas. Yo di un curso en la Universidad de Historia del Movimiento Obrero Costarricense de 3 horas semanales por un año. Pues algo de eso más o menos conozco. Entonces, aquí entendemos que esto es parte nada más de un proceso de este tipo y analizar las huelgas, porque las huelgas siempre dejan enseñanzas. ¿Qué enseña una huelga? ¿Qué errores se cometieron en la huelga? ¿Cómo corregirlos? Todo eso es importante hacer esos balances. A veces se van a las huelgas y después de las huelgas, independientemente de si tienen buenos resultados o no, no se hacen los balances de los errores que se cometieron y no se divulgan pomposamente los beneficios. Yo creo que esto es muy significativo. Acuérdense de la gallina y la tortuga. Hay que cacarear los beneficios, hay que cacarear los triunfos, hay que cacarear la fortaleza del movimiento sindical, hay que cacarear la derrota del gobierno cuando se derrota el gobierno en una lucha sindical, porque eso es lo que nos da fuerza para seguir en la lucha más adelante. Yo creo que esto es importante. Entonces, derechos laborales, negociación colectiva, solidaridad. La lucha de los trabajadores no es una lucha aislada, es solidaria con todos los demás. Se lucha en un hospital. Lo que se lucha en un hospital se está luchando en todos, tengámoslo de esa manera, ¿verdad? Estos son como las neuronas.
Está funcionando para todo lado. Hay que reconocer la importancia del sindicalismo clasista, como se llama, que es el sindicato que se reconoce como el de un sector social, el de CIPROS y MECA, de todos los sectores de las ciencias médicas, el de UNDECA, el de los trabajadores de la caja, el de la Unión Médica, el de los médicos. Son clasistas en ese sentido. Estos sindicatos también tienen que tener una perspectiva de construcción país. Y eso es la parte más importante y medular. Por eso es que los atacan. ¿Por qué? Porque los sindicatos también contribuyen a elaborar una educación y una cultura de que un país debe estar en función y en beneficio de los trabajadores y no de grupos oligarcas o de grupos capitalistas que se enriquecen alrededor solo del trabajo del producido por los trabajadores. Yo creo que esta es la clave y que la organización económica y social del país funcione en beneficio justamente de esa mayoría social que son todos los trabajadores, ¿verdad? Esa es parte de la clave. Una vez en 1913, por ahí, Omar Dengo peleando, discutiendo en la prensa con un diputado de origen, de apellido Saborío, Saborío le decía que los trabajadores no eran importantes, para nada, que los importantes eran los patronos. Entonces Omar Dengo le dijo, mire, imaginemos por un momento que tenemos una empresa donde hay un buen patrono y tiene sus trabajadores y un día se los lleva a pasear ahí al mar y naufragan y van a dar una isla, dice. Y en esa isla no hay nadie, solo está el patrono ese y los trabajadores que lograron salvarse todos. Y el patrono inmediatamente reúne a los trabajadores y les dice, miren, nos hemos salvado, vamos a organizar la producción, yo lo voy a dirigir. Y efectivamente los trabajadores aceptan la dirección del empresario y empiezan a organizarse en la producción un tiempo. Se muere un trabajador, después otro, y la producción continuaba. Pero un día se murió el único patrón que había y la producción continuó. Y entonces Omar Dengo le concluía, mire, ese es un caso en el cual el patrono no es necesario, pero los trabajadores sí son necesarios al proceso productivo. Sin patronos podemos estar, pero sin trabajadores no. Y esta es la parte importante de la calidad que nosotros debemos exaltar sobre el papel de eso. Igual el desarrollo de la huelga, que es importante, las han debilitado, pero la huelga es un derecho constitucional. ¿Ah? Se hace la huelga para defender las condiciones de trabajo. En eso es que se hacen las huelgas, para defender la organización, lo que está alterado y la negociación para mejorar las condiciones de trabajo. Eso es lo que se hace por las negociaciones. Eso está en la Constitución, pero son instrumentos que hay que usarlos. En medicina dicen que un órgano que no se usa se inutiliza. Igual en la lucha sindical, lo que no se usa se inutiliza y entonces aprovechan para golpearlo. ¿Ah? Eh, Promoción de derechos. Hoy ahí tenemos promoción de derechos locales, regionales, nacionales e internacionales que se aplican a Costa Rica, que se benefician por los convenios internacionales. Hay muchos convenios que son beneficiosos para la clase trabajadora en Costa Rica, incluso los sectores profesionales que no son aprobados en Costa Rica. Es un momento en que se debe organizar para que se obtengan otros convenios internacionales que benefician a los trabajadores. En la negociación política parlamentaria, eso se puede palanquear. Ustedes quieren tal cosa, sí, pero denos esta convención de trabajo, denos esta otra convención, denos esto. Y entonces aprobar convenciones contra otras cosas que otros quieran, ¿verdad? Las escuelas sindicales o los sindicatos deben desarrollar, bueno, cursos como este, pero algunos desarrollan escuelas sindicales, especialmente lo que son las confederaciones sindicales. Y las escuelas entonces sí tienen un plan de capacitación constante donde desarrollan cursos ya no solo de una actividad como esta, sino cursos de 15 días, una semana o varias semanas, etcétera, ¿verdad? Donde incluso se investiga, se hacen publicaciones, se tienen documentos. Un documento básico de un sindicato tiene que ser ¿cómo sería? Un periodiquito, un boletín donde se esté informando de la vida del sindicato, que no aparezca el sindicato solo cuando hay problemas, sino constantemente qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, invitando a actividades, invitando a conferencias, invitando a esto otro, etcétera. Yo creo que esto es parte de la capacitación importante y del vínculo que debe haber entre el trabajador y la organización sindical.
a que se sientan también parte de eso y que el periódico sirva también de escuela. El sindicato debe tener, digamos, varias cosas importantes. Uno es que aquellos problemas que son importantes para los trabajadores deben ser agitados, discutidos, divulgados a favor de lo que se quiere eh, comunicar o debatir o unir alrededor de eso. Es la agitación. Tiene que tener un segundo elemento que es la movilización alrededor de esa agitación. Fortalecer, moviendo los trabajadores afiliados alrededor de esa lucha que se quiere o de eso que se está debatiendo. Y la organización, que es organizar ahí a través de esa movilización y esa agitación en más sindicalizados, que son como tres componentes que deben tenerse siempre presentes en la actividad sindical: agitación, movilización y organización. Esa es la clave y la vigorosidad de un sindicato que debe descansar si se emplean bien esos elementos. Y alrededor de esta capacitación, el objetivo ya político inmediato del sindicato es ir formando dirigentes sindicales. Es decir, que dentro de estas formaciones, dentro de estas participaciones en que ustedes están, vayan destacándose otros compañeros de trabajo que pueden colaborar más directamente en el compromiso de la organización sindical y que puedan brindarle más tiempo a eso, porque incluso desde el punto de vista legal se han obtenido tiempos de trabajo para que profesionales en el campo de las ciencias médicas puedan trabajar directamente en Ciprosimeca como jornada propia del funcionario en el sindicato. Eso está validado. Eso es una conquista social que se ha hecho desde hace muchos años. Entonces, los dirigentes sindicales se les protege, el llama fuero sindical, legalmente para que no puedan ser despedidos. Pero además se les protege dándoles parte parcial jornada para que puedan dedicarse a la actividad sindical. Y eso hay que utilizarlo y fortalecerlo. Esto es importante. Ciprosimeca tiene la particularidad de ser un sindicato que une no por oficios, sino por un montón de oficios y profesiones, pero todos en el sector salud. Eso es lo más importante, ¿verdad? Los sindicatos, una cosa importante es que son independientes del patrono, son independientes de la organización empresarial, son independientes de la junta directiva de la caja y de las direcciones hospitalarias, negocian con ellos, pero son independientes, no son apéndices ni de los directores de sección hospitalaria, ni de los hospitales, ni de los vainas, son independientes. Eso es importante entenderlo, porque a veces no se conceptúan esos elementos y a veces el peso de las direcciones se hace sentir y los dirigentes sindicales, si no están bien formados, se someten naturalmente a esas directrices patronales, digámoslo de esa forma. La formación sindical hay que entenderla como una inversión, no como un costo social. Aquí todo se ha traducido a costos sociales. Entonces, hacer una huelga es un costo social y un costo social se puede eliminar. Un beneficio social es un costo social, se puede eliminar. Entonces, no, aquí no. Todo lo que son beneficios sociales son beneficios que son resultados como inversión social que mejoran las condiciones de trabajo, de vida de los trabajadores y de sus familias, por supuesto. Entonces, hay que entender que eso es así y los sindicatos en sí mismos son una inversión social y política de los trabajadores y deben mantenerse en ese concepto, ¿ya? No permitir que se les debilite a pensar que son como un costo y los costos en política de Estado, los costos sociales pueden ser eliminados porque no son los más importantes. Esa es la distinción que van haciendo para golpear fondo de la educación media, fondo de la educación superior, los estudios humanísticos en las universidades, todo eso, porque eso no tiene importancia. Entonces, cortemos eso. No, no se trata de eso. Aquí es eso. El liderazgo en el sindicato tiene que ser un liderazgo político de sindicato. El dirigente del sindicato tiene que estar identificado con el sindicato, tiene que tener el vestido del sindicato, ¿verdad? Técnico del sindicato en el sentido que tiene que manejar la parte técnica de la organización sindical y en ese sentido las formaciones sindicales deben preparar para los distintos cargos que se
desarrollan en los sindicatos y para poder mejorar no solo la participación activa de los sindicalizados, sino también para mejorar la organización sindical, ¿verdad? Y hacer que las funciones sindicales sean eficientes, transparentes, democráticas, es importante. La vida de los sindicatos debe ser igualmente democrática. No tienen que ser dictaduras, ni mucho menos autoritarismos internos. No tienen que ser resultados también de organización democrática para poder vivir en ellos saludablemente y estar uno identificado totalmente, ¿verdad? La negociación colectiva implica diálogo social, sí, hablar con la parte que se va a negociar, pero eso es para lograr mejores condiciones económicas, sociales, ambientales, laborales, de seguridad, higiene ocupacional, etcétera, todo eso. En ese sentido, la negociación implica hablar con los empleadores, como los llaman ahora los patronos, en el caso públicos como los tenemos nosotros, en el caso ese, y la negociación colectiva también hay que entenderla como una forma de resolver problemas laborales y de trabajo en general, para obtener generalmente también salarios más altos. Entendamos siempre que el patrono busca bajar los salarios y aumentar las jornadas, y los trabajadores siempre debemos buscar aumentar los salarios y rebajar las jornadas. En Europa ya se están estableciendo las jornadas de 40 horas semanales para muchos países y de 36 horas laborales también para trabajadores en distintos sectores de la vida pública, incluida la administración pública, que es más fácil ponerla por ahí. Pero ya Francia, Bélgica y otros países han establecido la jornada de 36 horas. Entonces, eso está claro. La lucha por la seguridad en el trabajo es muy importante para hacer de los lugares de trabajo los sitios más seguros posibles. Eso es también riesgos laborales igual. Y una parte que se ha integrado en los últimos años en las luchas sindicales es género, mujeres, ¿verdad? En un país que tiene más mujeres que hombres, como el caso costarricense, y con más importancia tiene eso, y las mujeres hoy juegan un papel muy importante en la vida sindical. En esta actividad de hoy tenemos al frente más mujeres que hombres en la organización, me parece a mí, por lo que yo percibo. De manera que en ese sentido, pues hay que ponerle el pie al acelerador de eso. El género es equidad, igualdad, condiciones en ese sentido igual, sensibilizar mucho a los trabajadores nuestros del sindicato frente a los estereotipos que puedan haber del trabajo femenino, de las mujeres en cada una de las profesiones, que de pronto puede ser que enfermeras, auxiliares, etcétera, puedan sentirse como diferente a los varones en esos campos. Está lo de la violencia y el acoso, eso hay que combatirlo fuertemente, indudablemente, y estimular sobre todo el papel de la mujer en el sindicato, ¿verdad? Que es una cosa también muy significativa. Igualmente hay que instruir para poder desarrollar habilidades para la defensa constante de los derechos sindicales y laborales. Constantemente los sindicatos los están golpeando de muchas formas. Uno de los elementos es comprender la importancia de las luchas gremiales o sindicales. Para eso hay que estudiar un poco la historia social de los sindicatos, la historia de las luchas sindicales en el país, para también desarrollar valores de solidaridad y de democracia. Los sindicatos en el sector salud han jugado un papel muy importante para mí, en la caja, sobre todo. Son las organizaciones clave en toda la defensa de los derechos laborales y de la seguridad social del país. Yo creo que esto es muy significativo. Ustedes y Prosimeca están a la par de todos los demás sindicatos. Podría yo mencionar algunos, pero estamos en Ciprosimeca, pero ustedes los conocen mejor que yo, en todos los sindicatos del sector salud. Lo que hay que entender es que cada sindicato en el sector salud lucha por sus particularidades que contribuyen al fortalecimiento de las luchas generales de todos los demás sindicatos. No hay que ver las luchas de un sector sindical de una manera aislada y privilegiada solo de ellos. No. Lo que ellos hagan aislado y privilegiado tiene impacto y beneficio para el resto de los sindicatos. Si se puede asimilar, se asimila. Y si no, hay que luchar también por las especificidades de cada sector y de cada sindicato. Eh, las luchas por el retraso en la infraestructura hospitalaria, que es institucional, hay que darla. Los sindicatos tienen que jugar un papel muy importante en la defensa de la construcción de hospitales, de las mejoras de los hospitales, en las deficiencias de gestión que hay en las juntas directivas de la caja y todo eso, por supuesto, en la presidencia ejecutiva,
desde el gobierno de José María Figueres metieron ahí gerentes que nada tenían que ver con la función de la caja y entonces crearon sistemas administrativos que golpearon toda la seguridad social. Y entonces pusieron jornadas de 8 horas, sí, está bien, pero pusieron tareas a cumplir por 8 horas, cuando a veces los médicos podían cumplir más trabajo en esa y con calidad de trabajo en esa misma hora. Y entonces eso que produjo la hora extra y el atraso en trabajos, porque entonces se hacían a los niveles de la tabla que se había puesto para hacer trabajos. Y eso fue un error a mi manera de ver. La unidad sindical, importante, ¿verdad? Y sobre todo proyectar siempre en las luchas de Cipros y Meca al pueblo costarricense la importancia del sindicato, de las luchas que da por los profesionales que defiende, que al mismo tiempo son luchas que van a repercutir en el beneficio, obviamente, de todos los asegurados, luchar contra la satanización de los sindicatos, de las luchas sindicales y de los dirigentes sindicales. Esta es una tarea constante. Es un derecho y es un honor y es un privilegio estar en un sindicato y ser dirigente sindical también. Es como ser médico, es una función, es un trabajo al cual hay que dedicarle sus datos, ¿verdad? Yo creo que esta es la parte más significativa. Hay que pensar en las nuevas modalidades de trabajo que se están imponiendo. Hay que ver en cuánto puede afectar inteligencia artificial, pandemia y COVID y trabajo virtual, cuánto puede afectar un sindicato. Son temas que hay que abordarlos. ¿Verdad? Cómo mejorar los liderazgos en el sindicato es importante. Cómo mejorar la representatividad sindical son temas que hay que abordarlos. Eh, Cómo articularse con otras luchas sindicales de otros sectores que no son del sector salud también, ¿verdad? Yo creo que estos son los temas fundamentales alrededor de los cuales Ciprosimeca los ha abordado, los tiene en su historia y los debe seguir abordando. La lucha se avecina, sí, por supuesto que sí. Ellos tienen la suficiente fuerza parlamentaria para hacer las transformaciones que quieran en la administración pública. Todo lo que sea modificable por ley, todo lo que puedan, todo lo que esté hecho por ley se puede modificar porque tienen la mayoría parlamentaria para eso. Pero no pueden tocar instituciones sagradas como la caja, que para tocarla está en la Constitución. Para eso necesitan 38 votos, 38 diputados. Ya Chávez, el presidente, ha dicho claramente que ellos van a comprarlos. Eso lo ha dicho, no estoy exagerando el término. Van a conseguir la plata para conseguir 7 botillos ahí de diputados, ya sea con diputados directos o con sus familiares que los van a presionar, lo que sea. Esa es la lucha que viene y frente a eso sí hay que tener una atención muy importante, pero van a ser días de lucha los que vienen si se quieren imponer cosas graves en la atención del país. Una de ellas es posibilidad, eso tampoco lo pueden hacer porque tienen que modificar la constitución o tomar un acuerdo legislativo para establecer pequeños estados de excepción o de sitio. Comunidades que ellos dicen, esa es una comunidad donde hay mucho narco, entonces vamos a crear ahí un estado de sitio y entonces eso lo gobierna la policía. Y pueden registrar, detener, meterse a cualquier hora en las casas, y las libertades individuales se pierden, todo eso. Eso es peligrosísimo, eso está ahí en las puertas. Convenio colectivo de trabajo, colectiva o la negociación colectiva como está en la Constitución, son mecanismos que permiten que los sindicatos como organizaciones negocien con Ujú. los patronos y cuando negocian, eso es como si fuera una ley de la República. Qué Entre bueno. el negociador y el sindicato, entre el sindicato y el patrono, es aprobado como si fuera ley de la República. Acuerdo que no es resultado de una negociación colectiva oficial, le pueden dar un papel secundario a eso. Aquí es el Ok. resultado cuando es una negociación del sindicato con la dirección. En este momento tiene una discusión con España, ¿cierto? Primero han exigido que pidan disculpas por la violencia colonial, pero al mismo tiempo ha desatado una discusión interna en México sobre el papel de los primeros conquistadores de México, a quienes no ven como conquistadores, efectivamente, porque también algunos de ellos se aprovecharon de las propias luchas que tenían los aztecas con otros
con los trajales y con otros grupos indígenas que eran oprimidos por los aztecas y que sirvieron a las fuerzas de Cortés para enfrentar a los aztecas, digámoslo así. Entonces, eso es una discusión que tienen reciente, es muy interesante. Y por otro lado, porque han replanteado el término de decir que la presencia de España en América no significó una ruptura, digámoslo así, de España y América, como si fue la ruptura colonialista de Europa en África, donde entraban los europeos y todo lo demás era blanco y negro. Ahora ahí no eran blancos contra negros, aquí no, sino porque aquí España llegó e integró territorios a España. El virreinato de México, en el cual estuvimos nosotros, era parte del reino de España. Entonces nosotros éramos, como decir, la provincia de Guanacaste en Costa Rica, para decirlo de esa manera, donde no hay finamente diferencias, digámoslo así. Es parte de la discusión que tienen ahora en México. Pero esa es una discusión académica, histórica, científica, va a ser interesante. El caso Trump, hey, es una cuestión que hay que ponerle atención, además de lo loquito que es y los palos que le están dando ahora a los iraníes, que quiere desarrollar un concepto de América para los americanos muchísimo más desarrollados que 1823, más desarrollado que la doctrina Monroe, porque ahora él dice que del Ecuador para arriba, del Ecuador terrestre para arriba, todo eso es la Gran América. Y que todo eso quiere integrarlo como un solo continente, como una sola unidad. Canadá, México, Alaska, por supuesto, ya es de ellos. Groenlandia, que la está tratando de negociar todavía. Cuba, que la quiere meter ahí. Venezuela, donde cerró la línea divisoria, ¿verdad? Y además estableció que no quiere socialismo, ni comunismo, ni nada de eso aquí en el continente. Y eso ya está en marcha y está funcionando ya en todo un proyecto político militar sobre toda la región. Costa Rica, con el presidente Chávez, se metió en esa cápsula del norte, de la Gran América, como la llaman, y hasta nos hizo participar arbitrariamente en una reunión de militares y otras cosas, que es contrario a nuestra constitución. Nosotros no podemos participar en ejercicios militares de ese tipo porque no tenemos ejército y eso está prohibido, pero nos están metiendo en ese camino. Y es muy peligroso de que el nuevo gobierno, el que está iniciando, conduzca en esa misma dirección porque tiene la sombra y las dos palancas de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia en manos del anterior presidente. No sabemos quién manda a quién. Soy defensor de las huelgas. Es un derecho constitucional. Como derecho puede usarse, puede ejercitarse. Una huelga hay que prepararla bien. No pueden ser improvisadas. Tienen que prepararse bien. Yo una vez iba a participar en una huelga de hambre en el año 69 y a la par estuvo un cardiólogo, Gilberto Rojas, preparando a otro compañero y a mí para que pudiéramos ir a la huelga, porque no podíamos ir a la huelga así de golpe y porrazo, porque no se trataba de eso. Esa huelga se paró por Manuel Mora, llegó y nos dijo, miren muchachos, no hagan esa huelga porque las huelgas no son para morirse en una huelga de hambre. Las Ujú. huelgas tienen que tener objetivos posibles. La huelga puede tener 10 peticiones, pero de esas 10 peticiones hay que ir por dos principales, dos secundarias, dos terciarias, si ustedes quieren. Una huelga no se puede hacer sin objetivos a alcanzar, porque entonces se desgasta en sí mismo y la gente pierde confianza en la lucha y en la huelga como medio de lucha. Las huelgas tienen que ir con objetivos posibles. En aquella época, esa huelga de hambre que yo iba a participar era para permitir la legalidad de un partido que se estaba inscribiendo. Y Manuel Mora nos dijo, miren muchachos, lo van a ilegalizar de todas maneras. Y ustedes no están, eso no es para morirse, pero al mismo tiempo estamos inscribiendo otro partido. Inscribieron el Partido Acción Socialista, con el cual Manuel Mora fue electo diputado en el 70, de manera que ahí salió bien y nos salvó la vida, para decirlo gráficamente. Pero entendamos entonces eso de que las huelgas deben tener objetivos posibles. Y para ir a una huelga hay que prepararse. Hay que preparar las bases sindicales, hay que preparar la organización sindical, hay que saber que va a haber una campaña en contra y hay que ver cómo se va a combatir esa campaña, ¿verdad? Y al mismo tiempo convencer a los que están en huelga que están luchando por lo correcto y mantenerse, ¿verdad? Y buscar los mecanismos de solidaridad con la huelga, que es otra cosa importante, porque también hay que mantenerla. No les van a quitar los salarios a ustedes, pero hay que dar la lucha. Si se los llegan a quitar los salarios, a suspender,
Entonces ahí viene la solidaridad, mantener a los huelguistas en huelga con la solidaridad. Entonces, esas son cosas que hay que desarrollar. La huelga sigue siendo un instrumento absolutamente válido en Costa Rica. Muchas gracias a ustedes.